Listo, pues doctora, si está lista, podemos comenzar. Hola, pues, ¿qué tal a todos? Buenos días, bienvenidos a este webinar que tenemos. Hoy es 3 de marzo de 2021. Soy Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y pues hoy comenzamos otro nuevo mes de webinars y pues por supuesto este mes para nosotros pues es muy importante porque estamos conmemorando sobre todo esta semana el Día Mundial de la Obesidad. Para nosotros es sumamente importante este tema, no nada más porque, bueno, definitivamente como país, como Estado, pues es importante las acciones que estamos tomando y la cantidad de gente también que tenemos viviendo con esta patología, pero pues para nosotros también es muy importante sumarnos y reforzar pues todos los temas que se están tocando a nivel nacional e internacional. El lema de este año, que es Juntos sin Estigma, de repente como que no mucha gente le queda claro, ¿no? A lo mejor porque no viven con obesidad o porque como profesionales de la salud no se han dado cuenta a veces de que nuestro lenguaje, nuestras acciones o a veces hasta las recomendaciones que damos, pues a veces indudablemente incluyen un sentido de culpa o estigma para la persona que vive con obesidad. Entonces, pues para nosotros es sumamente importante que cambiemos esa mentalidad, que cambiemos también ese lenguaje, no importa si eres profesional de la salud, si eres una persona que vive con obesidad y has vivido con culpa mucho tiempo, pues me parece que es muy importante que vayamos deshaciéndonos de esos pensamientos y que entre todos podamos buscar mejores soluciones y cómo de alguna manera ayudar a las personas que viven con obesidad y ayudar a los profesionales de la salud también que tratan con personas con obesidad o con enfermedades crónicas todos los días. Y la verdad es que no se nos ocurrió una mejor persona para compartir con nosotros el día de hoy este tema que la doctora Claudia Unot, que está aquí con nosotros hoy. Buenos días, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Ileana. Quiero agradecer enormemente a la Secretaría de Salud Yucatán y muy en particular a ti por tu invitación y por poder estar aquí con ustedes. Me da mucha tristeza no poder estar ahí porque adoro Yucatán, o sea, en verdad, de verdad, si yo me fuera a mudar a otro lado, yo me iría a vivir a Mérida. Así es que tienen, mi corazón está allá con ustedes. Muchísimas gracias. Hoy sí que cuando quiera, aquí Yucatán, por supuesto, les recibe con los brazos abiertos y será siempre bienvenida. Les voy Muchas a platicar, gracias. al contrario, les voy a platicar antes de que comience la doctora Unot, les voy a platicar un poco acerca del extenso currículum que tiene la doctora. Seguramente muchos de ustedes, o al menos los que son nutriólogos que siguen a las nutrinetas, la han escuchado en este programa de YouTube fantástico que tiene con otras muy talentosas nutriólogas también. La doctora Unot es licenciada en nutrición en el Reino Unido, es maestra en nutrición humana en orientación materno-infantil por la Universidad de Guadalajara, tiene un doctorado en comportamiento alimentario por la University College de London. Ella es certificada por la Academy of Nutrition and Dietetics sobre el proceso de atención nutricia. Es cofundadora y primera coordinadora de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Guadalajara. Es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, coordinadora de extensión del Instituto de Nutrición Humana y profesora investigadora también de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Ciencias de la Salud, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. Esto es, la verdad es que es una nada del extenso currículum que tiene la doctora Unot y de la, sobre todo, de la experiencia y de la sensibilidad que tiene también con el tema de la obesidad y de las emociones que también guardamos con los alimentos. Así que sean todos bienvenidos a este webinar. Pueden dejar sus comentarios en la página de Facebook, aquí en la publicación. Con mucho gusto una servidora le puede ir pasando. Al final de la presentación dejaremos unos minutitos si alguien quiere hacerle un comentario o alguna pregunta a la doctora Unot. Y de todas maneras, pues este webinar se quedará aquí en las redes de la Secretaría de Salud de Yucatán para que cualquiera de ustedes pueda volver a verlo o compartirlo, que eso yo creo que será lo más importante. Pues doctora Unot, le dejo el auditorio, es todo suyo para que pueda comenzar su webinar. Muchísimas gracias, Ileana. Y bueno, de nuevo agradecerles muchísimo y agradecerte muchísimo esta
invitación. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el papel de nuestra relación emocional con los alimentos en el tratamiento de la obesidad, ¿no? Aprovechando el tema de esta semana, Juntos sin estigma, yo creo que viene como muy importante, o sea, es muy importante porque realmente es como, la obesidad es la consecuencia de ser como más reactivos a nuestro ambiente, tanto externo como interno, y a ser como más sensibles a nuestras señales de hambre y saciedad. Y no, antes que nada, quiero como poner aquí como un deslinde de responsabilidad y también decir que no tengo absolutamente ningún conflicto de interés, pero que también la información que voy a presentar es a partir de la experiencia personal, profesional y también a partir de la evidencia científica, pero parto realmente como desde la intención de sanar mi propia relación emocional con los alimentos sin estigmatización ni daño. Entonces, bueno, yo no sé si las personas que no conozcan, o sea, en el agosto del 2020 se publicaron unas nuevas guías canadienses para el manejo de la obesidad y realmente, o sea, ellos señalan que como punto más importante, o sea, está nuestra salud más que nuestro peso. Entonces, digamos que ya las grandes asociaciones también que responsables de el tratamiento de la obesidad a nivel mundial están diciendo, o sea, han visto, digamos, las dificultades que se han tenido para el tratamiento de la obesidad basado nada más en estos lemas de hacer más ejercicio y comer menos va a ser la solución a todos nuestros problemas. Y pues nos está diciendo, ¿saben qué? Vamos cuidando más bien nuestra salud, ¿no? Que nuestro peso. Y en ese contexto es que pues también vamos a hablar obviamente de la alimentación emocional, ¿no? Y bueno, pues partimos de que en realidad pues la obesidad es una enfermedad crónica, es prevalente, es compleja, es progresiva y es recurrente y es caracterizada por una grasa corporal anormal o excesiva, conocida como adiposidad, que perjudica la salud. Y esta es la definición que creo que todos conocemos de la obesidad. Sin embargo, estas guías canadienses señalan que las personas que viven con obesidad, enfrentan sesgos e estigmatización sustanciales que contribuyen a una mayor morbi y mortalidad independientemente del peso o del índice de masa corporal. Es decir, esa sensación de sentir que la gente te ve y se burla de ti, que no, que te dicen, ay, pues ponte a hacer más ejercicio, pero no hay ropa tal vez que te quepa o que puedas comprar para poder, por ejemplo, ir a un gimnasio, o que cuando llegas a un gimnasio quizás el aparato o el equipo no, o sea, no está ajustado a tu tamaño, o sea, esa sensación de estigmatización realmente enferma también, independientemente del peso que tengas. Entonces, la tendencia actual va a ser a cambiar todo nuestro enfoque del manejo de la obesidad. Entonces, en lugar de estar pensando en el manejo de la obesidad como este manejo centrado nada más en el peso, entonces vamos manejando como los problemas crónicos degenerativos en general, como hacia la mejora de, o sea, hacia un tratar de obtener mejores resultados que estén centrados en el paciente. Es decir, ¿qué significa eso? Porque yo creo que muchas personas tal vez leemos esto, o sea, resultados de salud centrados en el paciente. Entonces vamos a hablar de un lenguaje en donde tenemos que cambiar desde nuestra forma de relacionarnos con los pacientes, en donde como nos formaron a nosotros como profesionales de la salud, en donde nosotros tenemos toda la verdad, porque tenemos todo el conocimiento, porque nosotros somos los que estudiamos, le metimos muchas horas a esto. Estudiar ciencias de la salud es difícil y complicado, por lo tanto yo te voy a venir a decir toda la verdad y te voy a dar las recomendaciones de una forma completamente vertical. Esos tiempos esperemos que ya estén pasando un poco de moda y que aprendamos también a comunicarnos de una forma más horizontal con nuestros pacientes
aprendamos a escuchar y entonces podamos, digamos, crear intervenciones basadas en una serie de estrategias en donde reconozcamos lo que la otra persona requiere, necesita, está dispuesta a hacer, tiene la capacidad para hacer, y no nada más recomendar por recomendar cosas que, aunque estén basadas en evidencia, muchas veces son cosas que las personas no tienen la capacidad para lograr de entrada. Ok, entonces no vamos a basarnos en estos resultados de salud centrados en el paciente y no solamente en la pérdida de peso. Entonces el cuidado de la obesidad realmente debiera de basarse en evidencia, obviamente, del manejo de las enfermedades crónicas, pero debería validar las experiencias vividas de los pacientes. ¿Y qué más que las emociones, por ejemplo, como experiencias vividas en pacientes? ¿Qué más que eso, ¿no? Y entonces la idea es como ir dejando este enfoque muy simplista de la obesidad, de que si comes menos y te mueves más, esa va a ser como la solución al problema. Porque creo que todos lo hemos vivido en carne propia, todos hemos intentado en algún momento bajar algo de peso, ya sea mucho o poco, y dejamos de comer y nos movemos más y a la vuelta de 1 o 2 semanas o un mes volvemos a recuperar el peso, etcétera. Entonces aquí quiero como enfocarme ya en particular empezar como con las emociones y la conducta, ¿no? Entonces, generalmente yo empiezo teniendo algún tipo de pensamiento, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y entonces ese pensamiento me genera una emoción o un sentimiento y eso me lleva a tener una conducta, a llevar a cabo una conducta en particular. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un pensamiento ahorita en este momento yo los invito a que cambien esta frase por cualquier otra que les parezca, ¿cómo se llama?, adecuada para su situación en este momento. Entonces, por ejemplo, dado la pandemia o tal vez me quedé sin trabajo o sea, sucedió algo, pero me acuerdo, ya saben, en un momento así como de shock, ay, me quedé sin trabajo o estoy muy sola ahorita en este momento perdí a un ser como muy querido y eso me genera una sensación, pues una emoción en el cuerpo que sería, por ejemplo, miedo o una sensación de inseguridad. Y entonces es esa emoción que me lleva a tener cierto tipo de conductas o comportamientos que pueden ser o no ser benéficos. Y entonces, por ejemplo, pues nosotros podríamos desatar una serie de conductas por estas emociones que podrían ser, por ejemplo, pues no me levanto de la cama y tengo mucha depresión o no duermo bien para nada porque estoy excesivamente preocupado y luego me levanto preocupado de que no dormí lo suficiente y por lo tanto estoy preocupada de que voy a estar cansada todo el día, pero tampoco sé cómo descansar y tengo muchas cosas que hacer y eso puede suceder. Tal vez pueda yo, por ejemplo, gastar dinero en exceso. Entonces, el estrés o el miedo o la ansiedad o la angustia, o sea, se vea reflejado en formas, por ejemplo, que yo tengo de gastar dinero o de comprar cosas quizás a lo tonto, estar, ¿cómo se llama? También preocupándome excesivamente por el dinero, por dónde van a llegar, o sea, cómo le voy a hacer también para poder pagar mis cuentas. Tal vez tengo discusiones con los demás, me pongo, o sea, muy iracundo, agresivo, no tengo tolerancia, no tengo paciencia, me pongo a discutir con los demás, me siento abrumada, me siento, o sea, en donde todo me acongoja. Me puedo pasar tal vez horas distrayéndome, o sea, ya saben, frente a una televisión sin hacer nada. O sea, cada quien tenemos diferentes formas o conductas, pues, en las que digamos,
sacamos nuestras, como nuestras emociones y pensamientos también de alguna forma negativos. Y bueno, obviamente está el que, pues en un momento dado nos pongamos a comer, ¿no? Ahorita no estoy hablando, ¿no? De comer más o comer menos, estoy nada más así hablando de comer. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué factores realmente influyen en nuestro estado nutricio, o sea, como personas? Y esto creo que es, o sea, ojo, sale, no tiene que ver nada más con que yo coma sanamente y tampoco tiene que ver nada más con el tipo de ejercicio que yo haga, o sea, si nosotros seguimos pensando que lo que yo como y que el ejercicio que haga va a ser lo que va a influir en mi estado de nutricio, pues estamos, o sea, como todavía viendo una, digamos que como si tuviéramos un lente, o sea, muy pequeño desde el cual estamos viendo un problema y sin ponerle problema a una situación, o sea, que estamos viviendo, que es mucho, mucho más amplia, le estamos reduciendo pues a una partecita muy pequeña. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está influyendo, no? En todo esto. Entonces, o sea, nuestro contexto económico, nuestra situación familiar, todas las políticas de salud, el acceso, por ejemplo, que tengamos a la salud y a medicamentos, o sea, qué tan seguros nos sentimos porque sabemos que, no, que estamos protegidos, por ejemplo, en cuanto a nuestra salud, o contamos o no contamos con seguro para poder cubrir nuestras enfermedades. Por ejemplo, el acceso a los alimentos, ¿verdad? Puede decirle un nutriólogo por ahí, sí, pues come mucha verdura fresca y luego que sea orgánica y todo eso, y luego dices, a ver, pero ¿qué me está recomendando, verdad? O sea, yo apenas tengo para poder como comprar los alimentos diarios y tú me estás diciendo que tengo que comer, no sé, cale o una serie de verduras así medio extrañas, bueno, porque esas tienen muchos antioxidantes y me pueden servir para la salud, o sea, tal vez no está ni siquiera como registrado en las personas, o sea, qué es lo que quieren, o sea, qué es eso, o sea, lo estás metiendo a las personas por recomendarles ciertos cosas de nutrición, o sea, a ciertas recomendaciones nutricias, a un estrés también y a una angustia, ¿no? Lo importante, nuestras formas de transporte, el tráfico, la regulación de la publicidad, el acceso a los alimentos, la seguridad alimentaria, las perspectivas de género, o sea, tantas, pero tantas cosas que realmente nos afectan, pues, a nuestro estado nutricio. Y una cosa que... Bien, entonces aquí voy a salirme quizás un poquito, pero para nada, o sea, la salud mental actualmente es una epidemia. Entonces, esto, o sea, digamos, números y valores, no lo estoy poniendo en números porque quiero como que lo bajemos, pero, o sea, la evidencia está, quiero que lo bajemos como al cuerpo a sentirlo, o sea, en este momento, por la misma pandemia, estamos viviendo una epidemia de salud mental. ¿Por qué? Por el confinamiento, por el miedo al bicho, por situaciones económicas. O sea, el mismo bicho se ha llevado a personas que queremos. Todo, o sea, todo lo que estamos viviendo por esta pandemia nos ha generado a todos, de una manera u otra, un nivel de estrés mayor, pues, que puede estar afectando nuestra salud mental en diferentes niveles. Entonces, realmente, o sea, lo que estamos viendo es una emergencia de salud mental, ¿no? Mayor ansiedad, mayor depresión, mayor trauma. Y todo eso dentro de un sistema de salud que es realmente frágil. Y un sistema de salud en donde si todos los hospitales de nuestro país están ahorita como abordando el tema de COVID, ¿ustedes creen que hay alguna esquinita que quede en el hospital o en los hospitales para estar tratando situaciones de salud mental? Híjole, pues aplausos a quien sí lo esté haciendo, ¿no? Pero de por sí, o sea, el cuidado de la salud mental o
o el reconocer a la salud mental como una situación que nosotros debemos de poner sobre la mesa y atender de todas las personas, no es tampoco un tema como agradable. La gente no nos gusta pensar que tenemos situaciones como con nuestra salud mental. Entonces, yo más bien lo que quiero hacer es como poner el tema de la salud mental sobre la mesa y decir, a ver, la salud mental, o sea, realmente uno puede estar pasando en cualquier etapa de la vida, o sea, lo estamos viendo en nuestros niños que no pueden ir a la escuela, en donde cómo se sienten, la falta de contacto, hay quienes sí han podido estar bien en la escuela, hay quienes no han podido estar bien en la, o sea, en la escuela, en línea, en clases, hay quien no tiene acceso, obviamente, a ningún tipo de, a ningún tipo de, o sea, internet, o sea, para poder hacer lo que ahora es como normal, ¿no? Pero yo quiero hablar de la salud mental también como algo, o sea, la salud mental es el poder ser, no es estoy muriéndome de una depresión o me siento súper ansiosa y necesito tomar un ansiolítico. No, la salud mental es sentirme como un ser productivo, en donde yo me sienta como una sensación de bienestar, que es el objetivo mío, pues, pero en donde yo sea una persona, no sea, sino me sienta, ¿saben? Me sienta como bollante o feliz o que tengo un propósito en la vida, pero si una persona no tiene la capacidad de accesar a la sensación de sentirse productivo o tener un propósito en la vida, eso ya es una persona que tiene problemas con su salud mental. ¿Qué está pasando ahí detrás? ¿No? Entonces, en este sentido, pues las emociones son respuestas a estímulos. Entonces, son respuestas, este estímulo nos lleva a una conducta, pero estas respuestas a estos estímulos pueden ser reales o pueden ser imaginarios, porque tal vez alguien te dice, ay, hombre, pues perdiste de tu trabajo, pero pues búscate otro y ya relájate. Pero si para ti eso es, o sea, algo en donde tú no puedes concebir, por ejemplo, cómo vas a volver a encontrar trabajo, puede ser algo realmente muy angustiante para cada uno. Entonces, de nuevo, nuestro pensamiento genera una emoción, un sentimiento y una conducta. Y bueno, una conducta podría ser que nosotros como usemos los alimentos para comer más cuando estamos estresados. Pero yo quisiera también como poner sobre la mesa que todos de alguna forma nos alimentamos pues emocional, por emociones, ¿no? Es algo que todos tenemos, o sea, todos hemos comido más cuando nos sentimos tristes o deprimidos. Entonces también hay que reconocerlo en nosotros mismos y eso, o sea, el que tú ahora en la noche digas, ay, pues yo me voy a servir una pan dulce con un vasito de leche y me voy a ir a mi cama y me voy a acostar porque me siento mal y hoy tuve un día muy malo, eso tampoco significa que sea una patología y que entonces yo ya tenga que salir corriendo, ¿verdad? A buscar ayuda porque si no de ahí, o sea, tampoco lo es. Entonces, eso es muy importante que reconozcamos que también todos comemos por emociones, que es algo normal, pero es algo normal hasta que en un momento se pueda convertir en un problema. Y nosotros, por ejemplo, ya como profesionales de la salud, ante nuestros, por ejemplo, pacientes, debemos de también ayudarlos a reconocer estas emociones y ayudar a ver que si se convirtió en un problema, o sea, ¿qué está pasando, no? Tú te estás, o sea, alimentando por emociones negativas para satisfacer alguna necesidad que tienes o lo estás haciendo de plano para entumecerte, ¿no? O sea, no quieres sentir nada porque también eso pasa, o sea, muchas veces comemos porque lo que queremos es no sentir. Entonces, si todos somos de alguna forma comedores emocionales, todos hemos comido más por emociones, hemos utilizado la comida para calmarnos o reconfortarnos. Comer puede ser una forma de controlar el estrés y de amortiguar también sentimientos incómodos como la soledad y la ansiedad y la ira o la tristeza. Pero también la comida puede ser una forma de subirle de volumen a las emociones agradables. O sea,
Si no has visto a una persona o a un ser querido durante muchísimo tiempo y de repente, o sea, ya por fin se levanta un poco el confinamiento y tienes la oportunidad de ver a esa persona, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues bueno, yo lo primero que haría sería, ¿qué vamos a comer, no? Y entonces también es, o sea, por eso les digo, no es nada más decir, ay, estoy bien triste y ya, o sea, estoy bien triste, me voy a juntar con unas personas que quiero mucho y vamos a comer rico, ¿no? Entonces también te da felicidad. Entonces hay que reconocer si comemos por emociones, por una serie de como una gratificación sensorial o para consolarnos o para distraernos o si realmente yo nada más me quiero sedar, me quiero entumecer o de plano me quiero castigar, porque hay quien come por emociones, pero se castiga, ¿no? Y es por tal cual por autodesprecio, o sea, pero eso ya es mucho más patológico. Entonces, ¿cómo como frente a las emociones? Y entonces aquí quiero como cambiarlo un poco. Si se fijan, ya no es la emoción, sino, perdón, el pensamiento arriba, sino la emoción y el sentimiento. Y es, ¿cómo le hago para reconocer la emoción que tengo? Porque aquí, o sea, me quiero ir como unos pasos hacia atrás. Hay muchísimas personas que no reconocen que comen por emociones. Entonces, y que les pudiera estar afectando. Entonces, ¿cómo le ayudo a un paciente? O sea, vamos a tratar como de hacer esto también un poco práctico. ¿Cómo le ayudo a un paciente a reconocer sus emociones? Y reconocer emociones no es, o sea, no es un tema bonito, quizás por eso no se pone tampoco sobre la mesa y no se habla de este tipo de cosas, porque es así como, es incómodo, o sea, yo no tengo ganas, y aparte vivimos en una sociedad que o sea, no nos invita a hacer eso así de forma regular, al contrario, o sea, nos dicen, a ver, estás triste, a ver, límpiate las lágrimas y órale, a seguirle, ¿no? O sea, no, no vivimos en un mundo que esté como, que hable el lenguaje de las emociones. Entonces, hablar de emociones es también traerlas al cuerpo, o sea, decir cómo se sienten en nuestro cuerpo, cómo se sienten las emociones aquí adentro, eh, cómo las vivo y por lo tanto a qué conductas me llevan. Porque si yo reconozco que estoy ansioso, entonces puedo hacer varias cosas para calmar mi ansiedad, que es muy diferente a, ay, no quiero sentir esta ansiedad, entonces déjenme las como, ¿no? Por ejemplo. Y entonces esto sí es como muy importante empezarlas a sentir. Y ahorita les voy a decir cómo podemos ir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sentir las emociones en el cuerpo es importante. Y aquí hay una cosa también interesante que suena así un poco trillada, pero el aprender a reconocer nuestras emociones es un camino de autocompasión y de autoconocimiento. Y nos lleva a sanar heridas de nuestro pasado, a sanar heridas de quizás actuales, pero generalmente están como muy relacionadas a situaciones del pasado que nos han sucedido. Entonces, si todos realmente también somos humanos, entonces nosotros, o sea, yo aquí también como profesionales de la salud y personal de la salud, nosotros tenemos que aprender a hablar este lenguaje de emociones y necesitamos como reconocernos como humanos, no como mega máquinas que trabajamos todo el día haciendo miles de cosas, ¿verdad? Y que somos muy importantes para la sociedad porque cuidamos de la salud de las personas. Sí, pero también soy humano, reconozco cómo me siento y cómo me acepto y cómo puedo también tolerar en mí misma o en mí mismo si yo también como por emociones. Entonces, es como cómo aprendo también a sanar mi propia relación con los alimentos y con la comida. Y entonces, si yo soy una persona que también usa la comida, o sea, si yo restringo mucho mi comida en mí misma y siento muchísima culpa por comer de más y todo el tiempo estoy como disparando, se disparan en mí, digamos, todas estas sensaciones de culpa y ansiedad por comer, pues imagínense también cómo eso, cómo va de alguna manera a afectar la forma como yo trato a mis pacientes, ¿no?
porque si no me perdono a mí misma por mi propia manera de comer, ¿cómo le voy a hacer para... O sea, es lo que voy a estar como viendo en los pacientes y viendo en los otros y viendo en los demás y es complicado. Ok, entonces, bueno, vamos a un poquito de lo que les acabo de decir también es ciencia y quizás no parezca ciencia, pero bueno, les voy a contar un poco de mi historia en relación al trabajo que hice en el doctorado. Yo trabajé muchos años con temas de trastornos de la conducta alimentaria y por eso nace esta relación que tengo con el estar hablando de la alimentación, las emociones, como la parte psicológica pues de la alimentación. Entonces, cuando me fui a hacer el doctorado, me tocó trabajar con una doctora que también trabajaba con trastornos de conducta alimentaria, pero ella empezó también a ver que, bueno, los temas relacionados con el apetito, el hambre y la saciedad en personas con trastornos, pues eran temas, digamos, que quizás no afectaban a tantas personas como los problemas relacionados con sobrepeso y obesidad. Entonces ella desarrolla un cuestionario que se llama el CBQ, que es el Child Eating Behavior Questionnaire, que es un cuestionario que mide conductas alimentarias que se relacionan con una serie de rasgos del apetito que están relacionados con el comer, o sea, como el comer de más o tener un apetito más ávido te pudiera llevar a hacer comer de más y llevarte en un momento dado, según las circunstancias, digamos, también ambientales y personales, individuales de cada persona, pudieran llevarte a desarrollar obesidad, sobrepeso y obesidad. Y entonces estos rasgos del apetito son algunos que son como proingestión y otros que son antiingestión. Y este cuestionario fue publicado por la doctora Jane Wardle en el 2001 y mide estos rasgos proingestión, que serían como respuestas a los alimentos, o sea, comer de más cuando veo a la gente comer, sobrealimentarme de manera emocional también, por emociones negativas, disfrutar mucho los alimentos y estar comiendo de más, desear beber más líquidos, tener también una respuesta, por ejemplo, muy baja son los antiingestión. Entonces, si yo tengo respuestas muy bajas a la saciedad, es decir, que no reconozco cuándo ya me llené y que no sé decir que no, entonces si me siguen trayendo comida de alguna, como no sé si ya me llené o no me llené o no le hago mucho caso, entonces lo que hago es seguir comiendo. O como, por ejemplo, también yo puedo comer de menos cuando tengo emociones negativas, por ejemplo, cuando te deja el novio, ¿verdad? O puedo ser muy remilgoso como niños, ¿no? O sea, que son muy picky eaters, se llama. O puedo también como comer muy lento y esto de alguna manera podría tener como factores protectores. Entonces, estos rasgos del apetito son una serie de predisposiciones estables que tenemos hacia la comida que están vinculados a fenotipos determinados genéticamente, es decir, los heredamos de nuestros padres y que son una serie de dimensiones, por ejemplo, que todos presentamos alrededor de la comida, que están enfocados en estas como señales tanto internas y externas que existen a nuestro alrededor y adentro de nosotros mismos hacia los alimentos. Entonces, por ejemplo, lo interno sería así como yo me siento, cuáles son mis emociones, qué me pasa, o sea, qué tanta hambre siento es interno, y lo externo sería si hay como mucha exposición a diferentes comidas, por ejemplo, en todas las tienditas, ¿verdad? A las que tenemos acceso, en donde hay alimentos baratos y todo, bueno, pues estarían todas estas cosas a nuestro alcance. Y entonces esta presencia de estos rasgos, pues hacen que nosotros seamos más o menos susceptibles a comer de más. Entonces, bueno, ya les señalé cuáles son los rasgos proingestión y, por ejemplo, se ha visto que en personas con si tú tienes por una muy alta respuesta a los alimentos, es decir, ves a alguien comer, se te antoja comer mucho, a mayor peso, o sea, de este lado de la pantalla, a mayor peso y a mayor obesidad, las personas con mayor sobrepeso tienen mayores tendencias a comer de más porque tienen respuestas más altas frente a los alimentos. Y en el tema de los rasgos antiingestión
si tú tienes una persona que tiene, por ejemplo, una muy alta respuesta a la saciedad, va a comer menos, si tienes una respuesta muy alta a la saciedad, vas a tener un menor peso, y si tienes una respuesta muy baja a la saciedad, vas a tener un mayor peso, o sea, es decir, al revés. Y estos cuestionarios se han desarrollado para poder ser medidos, o sea, el CBQ también se mide en lactantes, también se mide el ABQ en adolescentes y en adultos, y estos fueron los trabajos que yo hice a nivel doctoral. Entonces, puedes tomar, por ejemplo, a lo largo de todo el ciclo de la vida, estos diferentes cuestionarios y poderlos usar como para medir, ¿no? Rasgos del apetito que influyen, pues, en la posibilidad de que una persona suba o no suba de peso. Y entonces, en este sentido, tú puedes, o sea, si tú mides, por ejemplo, los rasgos, puedes dar como una alimentación que es mucho más a la medida, más individualizada, y en donde estás, por ejemplo, tomando los rasgos como estas predisposiciones estables y haces una serie de intervenciones, ¿no? Para poder controlar más el peso basados en recomendaciones más conductuales. Y entonces, por ejemplo, si tú tienes una respuesta muy baja a la saciedad, que está relacionado con factores genéticos, pero también con una conducta, haces esta intervención personalizada y le ayudas a la persona a reconocer sus señales de hambre y saciedad, y entonces de alguna forma la conducta que lo lleva a comer de más porque tiene una respuesta muy baja a la saciedad, tiene la posibilidad de ser como potencialmente modificable. Entonces puedes medir, por ejemplo, si una persona tiene una respuesta alta a los alimentos, una sobrealimentación emocional, una respuesta baja a la saciedad, ¿no? Y esto lo haces, pues, por ejemplo, aplicando el cuestionario. Ahora, esto, por ejemplo, se ha medido, y lo que quiero nada más es darles unas pequeñas cifras, o sea, datos, se ha medido en niños, y el sobrealimentar a los niños para calmar sus emociones estimula a los niños hacia tendencias emocionales de comer en exceso. Pero los niños cuyos padres suelen usar la comida para calmarlos muestran también una mayor sobrealimentación emocional conforme va pasando el tiempo. Es decir, una persona se hace un comedor emocional desde chico porque su papá le empieza a dar o sea, a dar como alimentos como premios, pues, desde la infancia. Y esto, lo que se ha visto, por ejemplo, es que el usar la comida para consolar en la infancia se aprende y no se hereda. Los demás rasgos sí se heredan, pero la alimentación emocional no. Entonces, cuando tú tienes una persona que sí está comiendo por emociones, es alguien que ya desde muy, muy chico, la comida o sea, fue utilizada para poderlo consolar como premio. Entonces, mamás, papás de hijos chicos en este momento, o sea, pueden usar toda una serie de técnicas y tácticas para poder, ¿cómo se llama? Hacer que sus hijos coman de cierta manera saludable o no, pero no usen los alimentos como, ay, esto es bueno, esto es malo, y para que se coma su verdura, luego después te doy un chocolate, ¿no? Entonces necesitamos nosotros también desde nuestras trincheras, en nuestros trabajos, ayudar a los padres a encontrar a estrategias alternativas para consolar a sus hijos angustiados y de manera saludable y enriquecedora, que no sea dándoles premios con alimentos, ¿no? Otra cosa que hemos encontrado aquí, sí, en México, o sea, la sobrealimentación emocional se asocia con un mayor índice de masa corporal, más que ningún otro de los rasgos que hemos medido. Y entonces, por ejemplo, ni el hambre, ni la respuesta a los alimentos, ni el disfrute de los alimentos hemos encontrado asociaciones. Y entonces aquí que vemos, o sea, que aun cuando las personas están como tratando de controlar su peso, porque tú puedes decir, bueno, pues aquí te está comiendo emocionalmente, pues porque está ansiosísimo, porque está tratando de bajar de peso, pero hemos también estudiado que mismo las personas que, controlado por la variable de estar intentando bajar de peso, toda o sea, la población mexicana que hemos medido, que son varios, como 1,100 personas, reportan que tener mayor índice de masa corporal cuando se sobrealimentan por emociones.
Ok, vamos a las recomendaciones específicas, luego les voy a dar como unas lecturas recomendadas y bueno, ya termino, ya casi terminamos. Gracias también por su paciencia. Bueno, en estas recomendaciones, digamos, de puntualmente, o sea, ¿qué debemos de hacer? Si te estás restringiendo todo el tiempo como tus alimentos, entonces, y aceptas, o sea, y no sabes también cómo aceptar que todos los alimentos son normales, entonces va a haber como también una tendencia a estar como poniendo como los alimentos en categorías y listas de si está bueno, si está malo, si no está, si es lo que debería, o sea, y entonces uno mismo tiene una serie como de listas de qué debiera de ser bueno y qué no. Entonces aquí realmente la invitación es que, o sea, si es posible nos demos cuenta que comemos por emociones y por lo tanto de alguna forma aceptemos que de alguna manera que lo hacemos esto de una manera que es normal, pero que también va a ser importante que reconozcamos cuáles son las emociones que tenemos para ver que no, digamos que no, como que toma toda nuestra vida, se posesiona de nuestra vida y nos hace comer de más. Entonces, en este sentido, si mi cuerpo está satisfecho después de comer una cierta cantidad de comida, pero sigo tratando de comer después de estar lleno, entonces yo me puedo hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué otra necesidad estoy tratando de resolver con la comida? Entonces, nosotros como profesionales de la salud, si empezamos a ver que tenemos a una frente a nosotros, una persona que come más por emociones negativas, necesitamos ayudar a la persona a que se pregunte ella misma, porque ya les dije, o sea, el tema de la alimentación emocional es un tema de introspección. No se resuelve con una pastillita, no se resuelve con dar una dieta, no se resuelve con tratar nada más de resolver las cosas balanceando tu alimentación, ¿sale? Ni haciendo más ejercicio, ni, o sea, lo puedes distraer, pero más que distraer es momentáneo, ¿sale? Lo tienes que reconocer. Entonces, pueden pedirle a las personas o sea, que se empiecen a preguntar, y como les digo, es un camino de eh, que tiene que ser como muy autocompasivo, de introspección, qué otra necesidad estoy tratando de resolver con la comida. Y que puedan las personas ir, o sea, reconociendo, esto requiere de escribir, requiere de tiempo fuera, de un tiempo de introspección en donde yo me pueda sentar, ver qué me está pasando, sentir lo que me está pasando, o sea, me siento abrumado, tengo que aprender un lenguaje de las emociones, porque tener emociones no es tengo miedo, soy feliz, miedo, triste y enojada, y ya. O sea, hay N número de cantidades de descripciones de lo que un enojo pudiera ser, ¿no? Entonces, estoy aburrida o estoy procrastinando, estoy tratando de sobornarme o de recompensarme. Por ejemplo, si yo me recompenso con la comida, ¿no? O sea, híjole, es que tuve un muy mal día, me voy a comer algo rico en la noche o me voy a tomar una copa de vino. O sea, ¿realmente eso va a quitarme lo feo del día o lo puedo hacer de otra manera, quizás como descansando o teniendo una bonita plática con alguien y poder como compartir? Estoy comiendo de más porque tengo así emociones muy exaltadas o porque estoy usando la comida como calmante, como confort, porque estoy muy estresado o porque ya perdí también como el sentido de conexión con mi cuerpo porque no reconozco que tengo. Y como les decía antes, o sea, ¿qué desencadena los comportamientos poco saludables? Son dos tipos, son los disparadores internos y externos. Entonces también hay que reconocer qué me hace comer de más, o sea, qué me hace. Es porque, ay, pues todo el día en el trabajo la gente externamente lleva, o sea,
dulces, chocolates o pasteles, o luego van y compran los taquitos y luego todo esto, entonces se me antoja comer y siempre están ahí. ¿Es disparador externo lo que tengo o es disparador interno? O sea, ay, siento que no valgo, entonces eso me genera unos sentimientos de inseguridad, de que no soy lo suficiente, y eso me genera a su vez como estados físicos diferentes, como sería hambre o sed, y eso entonces me dispara a querer ir a comer de más. Entonces es reconocer qué hay como adentro y qué hay afuera para poder también estar como muy consciente, y eso requiere de exploración, requiere de sentarte, requiere de trabajarlo, de poderlo discutir con otra persona, de poder tener un cuaderno a la mano, estar dispuesta a escribir, a explorar, escribir a mano libre, sale, nadie lo va a estar leyendo, que te lleguen esos, que te caigan esos 20, ¿no? Así de, ay, ok, ya me di cuenta que yo cada vez que hago esto, me pasa esto y quiero comer más, ¿no? Y entonces es darme el permiso de sentir y de expresar lo que se está sintiendo. Y como les digo, pues no es algo fácil, no es algo sencillo. Otra cosa muy importante es aprender a escuchar mis señales de hambre y saciedad. Y digamos que yo me tengo que volver como un investigador de mí mismo, ¿no? Sentir mis niveles de hambre. Si yo toda la vida he comido y comido sin hacer caso de mi hambre y saciedad, lo más probable es que nunca, que no sepa ni siquiera hablar ese lenguaje, ¿no? Y entonces tengo que empezar por tal vez tratar, por ejemplo, de comer a las mismas horas diariamente para, aunque no tenga hambre, y empezar a ver, oye, ok, ¿en dónde estoy en este momento, no? No comer distraído, porque eso lo más reduce mis capacidades de sentir esas señales de hambre y saciedad. No estar comparando platos y porciones con los demás, y es por eso que es como, o sea, a mí me chocan como estar las dietas y contando dietas, o sea, para tratamientos de obesidad, porque te vuelves también, o sea, súper obsesivo con eso. Es experimentar comer sin distracciones, es poner atención a lo que estás comiendo, y entonces todos estos temas de alimentación intuitiva, consciente, etcétera. Y tienes que estarte observando, pero desde un lenguaje súper neutral, o sea, no puedes ser tu propio policía que se está como autocastigando porque te diste cuenta que comiste de más por alguna situación. Y entonces tú tienes que estar como revisándote en estas escalas de hambre y saciedad para poder reconocer en dónde estás, o sea, y tratar de no llegar nunca a esos lugares, ¿verdad? En donde si te das cuenta de que, por ejemplo, empiezas a tener hambre, bueno, pues entonces come en lugar de, ¿verdad? O sea, esperarte 2 horas más porque hasta esas horas va a ser la comida, y entonces ya para cuando llegues, pues ya te vas a comer lo que sea, ¿no? Y algunas, o sea, hay muchísimas lecturas recomendadas, o sea, pero, por ejemplo, cualquier libro de esta autora de Janine Roth es básico. Brené Brown habla mucho sobre diferentes emociones, no necesariamente sobre las emociones con la comida. Y este autor también, este libro es del 2020, que es buenísimo, que es Permiso para Sentir. Entonces, bueno, esas son algunas recomendaciones de lecturas que también pueden hacer si les interesan más estos temas. Y nada más diciendo, o sea, ya para ir cerrando, o sea, mi invitación es a que todos como profesionales de la salud, como público, como, o sea, quien nos esté escuchando en este momento, realmente pueda decir, o sea, podamos decir, mi invitación es a que sanemos nuestra propia relación con los alimentos. O sea, reconozcamos en dónde estamos y aprendamos de alguna manera a comer sin culpa, sin vergüenza, sin restricciones y sin castigos. Y esto se dice muy fácil, pero es un trabajo que toma tiempo. No, también, quizás tal vez como profesionales de la salud tampoco lo queremos manejar, porque sabemos que o sea, es un tema recurrente seguramente a lo largo de nuestras vidas, y por lo tanto también aquí la invitación es que desde la compasión también yo pueda reconocer qué estoy haciendo bien en estos momentos y fijar nuestra atención a lo que sí estamos haciendo bien, en lugar de siempre estar fijando nuestra atención en lo que no hacemos bien. Y finalmente, como nutriólogos o nutricionistas, tenemos muchas herramientas también para apoyar
a lograr estos cambios hacia una alimentación, digamos, como más intuitiva, que es el tema, ¿no? Se utiliza mucho esa palabra, pero es difícil, digamos, para los nutriólogos más estructurados que quieren contar calorías, o sea, ¿cómo está eso de alimentación intuitiva? Todo lo que hablé anteriormente es parte de esta alimentación más intuitiva. Y vamos entonces explorando el poder trabajar realmente con las emociones, a ayudar a nuestros pacientes a que reconozcan sus propias emociones, sientan sus emociones y no se las tengan que comer. Pues muchísimas gracias. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Claudia Unot y también como Alimentos y Emociones. Tengo un podcast que se llama también Alimentos y Emociones y lo pueden encontrar en todos los podcasts que hay. Y bueno, obviamente también como las Nutrinetas, también ahí estamos para que también nos sigan y nos escuchen si estos temas les parecen interesantes y muchos otros más. Muy bien, ya voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctora Unot. Guay, la verdad es que digo, de manera igual, digo, personal, ¿no? Uno escucha, bueno, todo lo que acaba de platicar y es inevitable identificarse y creo que parte de los que estudiamos a lo mejor nutrición, de repente como también tenemos algo, ¿no? En cuestiones emocionales con los alimentos. Digo, yo heridas recuerdo que que, sanar, ¿no? Todos tenemos heridas que sanar con los todos, alimentos. todos. Sí. La verdad es que creo que para mí, de manera muy personal, fue una forma un poco de hacer un poco las paces, ¿no? Durante mucho tiempo no he terminado de sanar muchas cosas, pero me parece que durante mucho tiempo sí tuvimos una relación difícil, ¿no? Con la comida y creo que eso finalmente también me lleva a estudiar nutrición. Y yo creo que al cabo de los años también, pues aprende uno un poco a hacer las paces también con la comida, ¿no? Y el escuchar ahora este lenguaje, ¿no? Esto de la alimentación intuitiva y de olvidarnos un poquito de los números que nos cuesta trabajo porque así nos formaron. Es imposible que yo dé un tratamiento para obesidad si lo primero que hago no es contar calorías, ¿no? Y dar un menú establecido. Entonces, el dejar eso en un segundo plano y poner en primer lugar este tema de la emoción y de esa relación que nuestros pacientes tienen con las comidas, que a veces ni siquiera nosotros como profesionales hemos aprendido a reconocerlas, pues es un proceso que no es fácil, bien lo dice doctora, no es un proceso sencillo, no. Sobre todo cuando tenemos esta formación y bueno, ¿cómo es posible? O sea, no se vaya a enterar, no lo sé, Esther Casanueva, que no estoy dando dietas, ¿no? Porque entonces... Va a venir y me va a sacar de la tumba, va a sacar el brazo y va a decir... No, o sea, me va a dar así, va a amanecer mi título roto en la pared, ¿no? Porque yo así me formé. Entonces, sí es, por supuesto que es difícil, pero yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Ya vimos que haciendo lo que estamos haciendo no funciona, creo que no ha funcionado ni siquiera para nosotros como profesionales. Cuando tratamos de aplicar lo que aprendemos de nosotros mismos, nos damos cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Decir, bueno, sí voy a seguir esta dieta, voy a contar estas calorías y esto es lo que tiene que funcionar. Y si ya sumé esto y le resto lo que gasto de hacer ejercicio, ahí está. Y nos damos cuenta que no. Entonces, si para nosotros, que pues de alguna manera tenemos la formación como profesionales de cualquier área, no importa si eres médico, sí, pero no funciona, pues evidentemente es algo que no es por ahí, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante aprender a tener una mejor relación con los alimentos, este sentimiento constante y espantoso de culpa, de vivir restringido, de vivir pensando constantemente que te tienes que castigar porque ya comiste algo que de cierta forma te da placer, te hace sentir bien y luego viene ese sentimiento de no, es que no debí de hacerlo y es que tengo que hacer algo para, ¿no? Es una tortura.
Y muchas personas, me incluyo, a veces vivimos pensando, ¿no? ¿Qué Claro. desayuné? Y luego, ¿qué voy a almorzar? Y luego, ¿cómo voy a compensar? Y luego, ¿qué voy a cenar? Y es una cuestión muy desgastante, ¿no? Entonces, Y me luego, ¿qué cuánto parece, de ejercicio tengo que hacer para quemar esas calorías que me acabo de comer, chin? Y lo estaré haciendo bien y no, y entonces mejor no como, pero es que sí se me antoja y no, y eso somos nosotros. Ahora, imagínense, hay que imaginarse ahora a nuestros pacientes, ¿no? Que ujú, tratan de hacer lo mejor que pueden y cada vez que van al consultorio los regañamos. Es que no sí, seguiste la dieta, ¿verdad? Es que seguramente no seguiste el plan. Y entonces, tras que ya hay un sentimiento seguramente de culpa, además por algo que a lo mejor lo hizo sentir bien, pues de encima viene el regaño y el reproche y nunca hay, para empezar, esto que mencionaba doctora, que es muy importante, que creo que es ayudar a reconocer la relación que tenemos con la comida, o sea, y ayudar a los pacientes a reconocer la relación. Ahora sí que si ya sabemos manejar muy bien cómo hacer historia dietética, vamos a aprender también a manejar estos instrumentos que acaba de presentar también para ayudar a reconocer cuál es tu relación con la comida, aprender a detectar esas señales de saciedad o de hambre, ¿no? Esto que mencionaba de los niños, siempre lo hemos mencionado y hemos tratado de hacer hincapié, pero a veces no nos damos cuenta del daño tan largo que hacen estas costumbres del castigo y la recompensa con los alimentos y cómo se quedan, ¿no? Y cuando eres adulto y vas al nutriólogo y te dan verduras, es que estoy castigado, porque así me castigaba mi mamá, ¿no? claro, Era claro, claro. un castigo constante. Y estoy a dieta con el nutriólogo y estás de malas todo el tiempo porque pues estás castigado No, todo es el que es tiempo. castigo, o sea, ir con el nutriólogo es castigo, nunca ha sido porque vas por placer con el nutriólogo, o sea, qué horror. Exactamente. Entonces voy a pasarle unos comentarios que nos están haciendo en Facebook, doctora, para que usted pueda también compartir con quienes nos escuchan. Nos pregunta Fanny González, dice, ¿hasta qué edad se pueden aplicar los cuestionarios y si hay alguna limitación para aplicar los cuestionarios que mostró? No, para nada, no hay ninguna limitación, precisamente se pueden aplicar a todas las edades. El tema con los cuestionarios es también, o sea, ahorita estamos en procesos de validación de los cuestionarios, no todos están en español en este momento, pero yo también, si no es nada más ese cuestionario, o sea, háganse lo más sencillo, o Más sea, sencillo. hagan una escala, o sea, o sea, que le pregunten a su paciente, o sea, ¿qué tanta hambre tienes? Del 0 al 10, o sea, y mídelo, por ejemplo, antes de comer. Uh -huh. Entonces, ¿es hambre o es ansiedad? ¿No? O sea, distingue. ¿Tienes hambre o tienes ansiedad? ¿Cuál de las dos estás? O sea, entonces lo puedes sentir en el cuerpo, o sea, en el cuerpo la tripa, o sea, si te está crujiendo es hambre, Sí, es hambre. ¿sale? Pero si estás así nada más viendo así como que si te quieres distraer o estás así como preocupado y chin vas a comer, entonces es ansiedad, entonces detente, ¿sale? Y mi directora de tesis decía, esas son como cosas, como olas, ¿sale? Sí. Entonces pasan, entonces, ¿sabe? Así te detienes, sientes que vas a progreso, ¿sale? O sea, a Sí. ver así el azulito del mar divino, ¿verdad? Sí. Y dices, ya, Ah, pasó, ¿saben? La ola. Si después de 20 minutos, o sea, volteas y dices, no, es que me está crujiendo la tripa, bueno, es entonces hambre. come, o sea, sale. Sí, Sí, exactamente. Si y no, nada más así, o sea, no se mortifiquen por así que tengan que tener el cuestionario y si no lo tengo, entonces no lo voy a poder medir. No, hambre, saciedad, sale. ¿Qué tan llena me siento después de comer? ¿Qué tan llena me siento del 1 al 5? Sí, del 5, o sea, o 1 o 2. Ok, entonces puedo seguir comiendo. Y recuerden que es este rollo que siempre nos han dicho, ¿verdad? O sea, pues tarda como 20 o 30 minutos en llegar la señal o sea, del estómago a la cabeza para decirnos que ya estamos llenos, ¿no? Para secretar luego las hormonas del apetito y la saciedad correcto. que nos van a decir, hasta aquí llegaste. Entonces, si comemos así, ya saben, rapidísimo, pues vas a seguir comiendo hasta que entonces luego ya después dices,
Ay, quedé llenísimo. Pues Comí sí, demasiado, ¿no? pero por rápido. Exactamente, ¿no? Y ahí está el tema también que comentaba de los distractores, o sea, es Claro. tratar, digo, ¿no? Sabemos que, Entonces, bueno, vivimos con comemos con prisa, el celular aquí. así, Y entonces estás metiéndote la comida, ¿verdad? Con el celular de acá. Pues a qué horas te vas a dar cuenta que, o viendo la televisión, que es la otra, ¿no? O sea, me pongo a ver la televisión. Y es lo máximo, o sea, llegas, estás sí, harto del trabajo, ya no quieres saber más de un chiquillo, de una cosa, te tiras así a ver y luego estás comiendo. Y al rato ya comiste un chocolate, o sea, unas papas, todo estuviste comiendo porque no te detuviste nunca, no sabes en qué momento empezaste y a qué horas acabaste. Yo totalmente, culpable, o sea. totalmente, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí nos hacen un comentario, nos comenta Maya, dice, es un excelente tema que ha tocado y que muchos profesionales denostan porque estamos muy metidos en la ciencia, ¿no? Pone entre comillas. Entonces, Es ciencia, también, también es ciencia. que eso además que además es ciencia, o sea, no es algo empírico o algo romántico, es ciencia también este tema. Así Entonces, es, o sea, es la ciencia ahí importante. está. La Lo que pasa ciencia es que ahí también está. hay que bajar el lenguaje, o sea, porque si yo vengo a darles puros numeritos, o sea, entonces vamos a seguir ahí y no, o sea, tampoco es como, yo quiero que se convierta en una cosa también personal, porque entonces ustedes pueden también ir reconociendo esto en ustedes mismos y entonces ya podemos ayudar a nuestros pacientes desde ese lugar, que es más compasivo. Porque si yo empiezo, es que el 38.7% de las personas, entonces híjole, vamos tras ese 38%, ¿verdad? Vamos a quitarles lo emocional. Pues, Definitivamente. qué terror. Definitivamente. De no, sí, de terror, definitivamente. Pues la verdad, doctora, estamos muy agradecidos porque nos haya regalado este espacio. Creo que es un espacio que nos hace falta a muchos escuchar como personas y como profesionales, porque pues ni manera que los profesionales no comiéramos, ¿no? No tuviéramos también nuestras relaciones emocionales con los alimentos. Como usted decía, ojalá que muchos podamos ir haciendo también las paces con los alimentos para que ayudemos a otras personas a hacerlo, porque pues también es complicado, ¿no? El uno vivir atormentado y tratar de transmitir esa sensación de no, hombre, haz la paz con los alimentos y uno pues vive atormentado. Creo que también esa paz tiene que comenzar también por nosotros, ¿no? Hacer las paces con nuestra profesión, hacer las paces con lo que aprendimos, entender que hay conocimientos nuevos, que hay ciencia que a lo mejor no habíamos experimentado, que es muy importante que la experimentemos, pero sobre todo que compartamos también lo que hacemos, Así que es. compartamos lo que aprendemos, lo que sentimos también. Y pues yo creo que eso va a ser fundamental para mejorar nuestra práctica y pues nuestra propia salud también, ¿no? Entonces, la verdad es que yo le agradezco muchísimo a la doctora Unot que haya estado con nosotros. Sé que está bien complicada también porque la andan también esta semana pidiéndole también webinars por todos lados. Así que la verdad es que en nombre del gobierno del estado de Yucatán, de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues le vamos a hacer llegar este reconocimiento a la doctora Unot por haber estado hoy con nosotros. De manera personal, yo he aprendido mucho hoy. Estoy segura que las personas que nos escucharon a través del Facebook también aprendieron mucho. Les recuerdo que este webinar va a estar aquí en la página de la Secretaría de Salud para que lo puedan compartir y solo le pediría a la doctora Unot si quiere dejarnos un mensaje final de su presentación. Muchísimas gracias, Ileana. En verdad, de veras, yo me llevo a Yucatán en el corazón siempre, así es que les agradezco muchísimo la invitación y bueno, nada más, o sea, pues vamos a poniendo este lenguaje sobre la mesa, ¿no? Vamos aprendiendo a poner el lenguaje de la salud emocional y de las emociones y la forma como comemos emocionalmente sobre la mesa, que lo sanemos en nosotros mismos para que entonces podamos ayudar a los demás a reconocerlo. Y muchas Definitivamente. gracias. Al contrario, doctora, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana tenemos otro webinar precioso, precisamente de obesidad sin estigma. Y durante todo el mes de marzo estaremos tratando estos temas también
para quienes nos estén viendo. Si eres profesional de la salud, por supuesto, bienvenido. Si eres público general, por supuesto, bienvenido. Pero pues lo importante es que podamos aprender, que podamos aportar, compartir y que de alguna manera pues aprovechemos estos espacios que ya nos estamos apropiando de ellos, también los profesionales de la salud, para volvernos también influencers en el buen sentido de la palabra, y que de alguna manera pues esto también nos ayude a transmitir salud y a transmitir conocimientos científicos, que pues es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Así que muchas gracias, doctora Onot, y para Muchas todos nos gracias. vemos el día de mañana. Hasta luego. Luego. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, gracias, doctora.